Romanos capítulo 3. Seguimos con el tema la justicia de Dios. Hay principios, ¿no? Principios, génesis de grandes cosas, ¿no? De cosas trascendentes. Y de lo más trascendente que hay de todo lo que realmente el hombre necesita, la gran trascendencia es el mensaje de salvación, ¿no? De Dios en Cristo Jesús. Y en estos versículos del 3:21 al 26, el apóstol Pablo nos está hablando, ¿no? Realmente de lo que es la salvación para Dios, ¿no? Y esos son los inicios que nunca nosotros debemos de olvidarnos. Dios es sabio, ¿no? Dios es muy sabio. Él nunca va a determinar a los hombres qué fecha Él nació. Y exactamente, ¿no? el año, la fecha que Él nació, porque si no, esa fecha sería muy dañada por los hombres. Los hombres tenemos la tendencia a dañar las cosas. Aún nosotros mismos nos volvemos religiosos, ¿no? Y con el tiempo distorsionamos todo y nos volvemos nosotros el fin, como en estas fiestas se está dando, ¿no? El hombre es el fin, no es Dios para nada. Y aún muchos creyentes que están en proceso de conversión también van detrás de las cosas que el mundo ofrece, ¿no? Y estaba en esa disyuntiva entre predicar otro tema, pero aquí está el centro del libro de Romanos, el corazón del libro de Romanos, ¿no? La justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿no? Sin la justicia de Dios no hay salvación, porque el hombre, por causa de su impiedad, es injusto, es pecador y está apartado muy lejos de la presencia de Dios. Y solamente Dios mismo es el que puede acercar al hombre hacia Él, ¿no? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo la versión, la Biblia de las Américas, ¿eh? Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Tomen asiento, amado hermano. Ya hace 2 semanas, no hace 15 días, porque el sábado pasado no tuvimos culto, no seguimos con esta prédica. Definitivamente nosotros estamos entrando a una nueva era de la humanidad, hermano. No hace poco, hace 2 años, 1 año, sabíamos que estaba en una etapa de cambios, pero ahora sí, definitivamente estamos entrando a una nueva etapa. Ya se está más o menos visualizando hacia dónde vamos, ¿no? Donde lo virtual va a jugar un papel muy importante para el ser humano, en donde se va a tratar por todos los medios de que los hombres se interrelacionen entre ellos, o que haya, ¿no? Realmente las naciones o los grupos tengan una identidad originada por Dios, ¿no? y se desarrolle en base a eso. Lo positivo, una de las cosas positivas que hay es que la familia va a estar más cerca, ¿no? Y algunos ya no van a salir a trabajar a sus hogares, algunos se van a quedar y en sus mismos hogares van a trabajar, y para muchos van a ser tan igual o más efectivos
que yendo a un lugar a trabajar, ¿no? Entonces, pero sí, lo que se va a tratar por todos los medios es de impedir que los seres humanos, como hasta ahora, ¿no?, la sociedad se ha desarrollado, ¿no? Pero Dios es el que va a determinar si eso será posible o no será posible, ¿no? Porque la iglesia, una de las cosas que va a ser atacada va a ser definitivamente la iglesia. A ellos no les conviene que la iglesia esté reunida como estamos aquí. Ellos quieren disgregar a la iglesia, quieren separar a la iglesia, ¿no? Pero el Señor en su palabra determina que nosotros vamos a tener que congregarnos. Y parte de ello es muy probable que también la iglesia comience a ser perseguida. La iglesia sea perseguida, sea atacada, porque el sistema, los que dirigen ese sistema que Dios está permitiendo, son personas ateas, son personas socialistas, algunos comunistas, pero en especial también personas llenos de la codicia por el dinero y el poder, ¿no? Y hay que irnos preparando para ello. Es trascendente, amado hermano, no es una opción que tú estudies, que una de las cosas que más se va a trabajar va a ser la lectura, ¿no? El estar permanentemente innovándose, permanentemente ser resilientes, ¿no? Es decir, estar expuesto a cambios permanentemente. Y si tú no eres esa persona resiliente, esa persona que permanentemente estás estudiando, leyendo la palabra de Dios, que es lo más importante, porque ahí a Dios no le sorprende nada de esto, ¿no? A Dios no le sorprende nada de esto. Si yo voy al libro de Romanos y leo un periódico o un noticiero del capítulo 1, 18 al 3:20, lo que voy a encontrar es lo que está escrito ahí. Que de una u otra manera, que las cosas que están siendo más vigentes es la naturaleza caída del ser humano. Porque todo lo que el hombre hace sin Dios es acciones pecaminosas. Todo, amado hermano. Usted va y lee del 1:18 y va a encontrar que muchas cosas que están sucediendo ya fueron escritas por el Señor y en este caso por el apóstol Pablo. Pablo ya nos ha demostrado que todos somos pecadores sin Cristo. Todos, aún los mismos creyentes o religiosos que no se han arrepentido de sus pecados y viven una vida de religiosidad, también ellos están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Pablo ha trabajado fuerte todo este tema, el capítulo 1, 18 al 31, al versículo 31, y del 2 nos va a demostrar, ¿no?, a los religiosos, dice a los judíos, pero si lo aplicamos el día de hoy, es a muchos de aquellos que son religiosos, legalistas, o aquellos que entienden la palabra de Dios literalmente, ¿no? Y después va él a hacer algunas preguntas, y él mismo se va a responder en su retórica, en una forma de hacer un ejercicio, y después va a usar el Antiguo Testamento para demostrarnos que todos somos pecadores, ¿no? Y que no hay justificación delante de él, y hay que, cualquiera que se quiere justificar, mejor es que cierre la boca, dice, ¿no? Que todos cierren la boca, porque de una u otra manera vamos por ahí a ser confrontados por su palabra, ¿no? Pablo de verdad que es alguien que Dios preparó, una mente brillante, una mente muy, muy, muy dado a Dios, que tenía una comunión muy profunda con Dios. Dios le hace escribir esta epístola de Corinto, ¿no?, una ciudad bastante pervertida, pecadora. De ahí le hace escribir esta carta a Roma, que era tan parecida también como Corinto, ¿no? Entonces ya hemos visto que, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada en la ley y en los profetas, ¿no? Es decir, en el Antiguo Testamento, ¿no? Él lo va a demostrar. Dice, en el versículo 22 dice, y esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todo lo que cree, ¿no? Y hemos visto que Dios es el que hace posible que se pueda realmente cumplir o vivir de acuerdo a lo que Dios ha determinado en su palabra.
pues habla de la justicia de Dios, no habla de la ley de Dios, ¿no? Una cosa es la ley de Dios y otra cosa es la justicia de Dios. Entonces aquí Pablo va a trabajar mucho sobre la justicia de Dios. Ya hemos visto todo eso la semana pasada, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por causa del pecado de Adán y Eva, ni un ser humano por sí mismo puede estar en la misma gloria de Dios. La única forma en que el hombre puede volver a estar en la gloria de Dios es cuando se arrepiente de sus pecados y se le aplica a él, a ese hombre o a esa mujer, la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios se le aplica a esa persona y esa persona nuevamente vuelve a participar de la gloria de Dios, ¿no? Pero lamentablemente muchos de nosotros no entendemos, ¿no?, qué cosa es vivir en la gloria de Dios, ¿no? Por ejemplo, en estos días el Señor me meditaba en su palabra, ¿no? Y meditaba sobre estos temas de fin de año, ¿no? De celebrar el fin de año, de esperar, de orar, y como algo que ya se hace una tradición, una costumbre, y se vuelve algo místico, ¿no? Pero ahí Pablo nos explica que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, ya nosotros tenemos todas las bendiciones, habidas y por haber, a nuestra disposición. Pero es en Cristo Jesús, esa es la condición, ¿no? Entonces, allí cuando nosotros vemos esas cosas en nuestra vida, aún la bendición de Dios es estar en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación. Porque a veces tenemos el criterio de que la bendición son cosas buenas que nos pasan. No son cosas que todo nos va bien, que hay armonía, hay paz, hay quietud, que todo lo que le pedimos a Dios para que nos vaya bien, nos va. Pero, ¿qué pasa cuando tú y yo estamos en problemas, en tribulaciones, en pruebas difíciles, que son imposibles de resolver? Ahí está la presencia de Dios. El solo hecho de la presencia de Dios ya es una bendición espiritual, ¿no? El solo hecho de que Dios obre a los que aman a Dios para bien, aún en medio de esa enfermedad, aún en medio de esa prueba, aún en medio de cualquier situación difícil, la presencia de Dios, las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, son bendiciones espirituales. Y tú tienes la seguridad, la certeza de que Dios está contigo. Y esas son bendiciones. Y eso es importante, amado hermano. Entonces dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si volvemos al Señor y ya permanecemos en Cristo Jesús, se supone que ya no vivimos en el pecado. Ya no practicamos el pecado. Podemos de vez en cuando pecar, pero ya no es nuestra posición de pecadores. Nuestra posición es de ser hijos de Dios. Es de haber sido salvados por Él previo arrepentimiento, previa conversión. Son posiciones. Una cosa es ser pecador, es una posición de pecador, y otra posición es de alguien justificado por la fe, que a partir del versículo 21 Pablo va a desarrollar en una forma magistral hasta el capítulo 5, 21, porque ese es el tema de esos 3 capítulos que nos quedan ver, es la justificación por la fe. Entonces Pablo en el versículo 24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todos son justificados, dice, gratuitamente. Ni uno de los que estamos aquí hemos hecho algo para poder ser justificados. Nosotros por nosotros mismos para poder ser justificados. La única manera en que el hombre puede ser justificado delante de Dios es que Dios mismo va a trabajar en nuestras vidas. El famoso versículo, ¿no? Efesios 2:8, que dice, por gracia soy salvo, soy salvo, o somos salvos por medio de la fe. ¿Cuál es el elemento importante en la salvación? ¿La fe o la gracia? ¿Cuál es el elemento importante en la salvación? ¿La fe o la gracia? ¿La fe o la gracia? La gracia. La gracia. La gracia. Porque para que tú y yo tengamos fe, Dios interviene para que se acerque a nosotros y Él, en su gracia, nos comienza a hacer entender la palabra de Dios o que podamos oír, aún estando muertos
en nuestros delitos y pecados, Dios se acerca a nosotros en su gracia. Por su gracia, ¿me entiendes? Porque tú y yo no tenemos fe. Fe de salvación, fe en Cristo. Podemos tener mucha fe, podemos tener mucha confianza, pero fe salvífica no la tenemos. Por eso que ahí la salvación es fundamental entender y comprender que es obra de Dios. Obra total de Dios. Aún antes de que existiera nada de nada, Dios pensó y planificó la salvación del hombre. Y el hombre no existía todavía. El hombre no estaba ahí presente y Dios planificó todo. Por eso Pablo, cuando ya va a partir a la presencia de Dios, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, dice así: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde dónde? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Antes que existiera nada, solamente existía Dios. Dios, cuando planificó crear todo lo que hay, una de las cosas más importantes que Dios planifica es la salvación del hombre. El hombre todavía no estaba, el hombre no había pecado, pero Dios planificó ello. ¿Me entiendes? Esto es bien importante, amado, es trascendental lo que estamos hablando. Es algo que el Espíritu de Dios y nuestra disposición realmente de querer entender las cosas de Dios, que son trascendentes para nuestras vidas, nos pueden cambiar la manera de ver la vida. ¿Me entiendes? De ver la vida como el mundo la ve y muchos cristianos lo ven. Que estas fechas son importantes, sí es verdad, pero no son trascendentes, ¿me entiendes? No tienen nada de trascendencia delante de Dios. Dios, el tiempo cronológico, es algo que Dios le ha permitido a los hombres, que distribuyan el tiempo cronológico, ¿no? Enero, febrero, que el calendario tenga 30 días, 31, año bisiesto, 29 días, febrero. Y aquí nosotros en el mundo occidental tenemos un tipo de calendario. Vamos a los judíos tienen otro calendario. Vamos a los musulmanes, tienen otro calendario. Es decir, nosotros tenemos el calendario gregoriano y ahí entonces nuestra perspectiva es como cuando uno mira un bosque, ¿no es cierto? Y después se olvida el bosque y mira solamente un árbol. Y piensa que eso es todo. Pero no nos olvidemos de mirar todo el bosque. Y a veces como cristianos tenemos ese gran problema, ¿no? Entonces ahí nos quedamos y nos frustramos si no hacemos las cosas de nuestra perspectiva, que entendemos las cosas de Dios, pero las cosas de Dios es más allá de lo que realmente entendemos. Por eso acá Pablo está hablando, todos son justificados gratuitamente, por su gracia. Todos, es decir, cualquier persona que salva no puede trabajar para la salvación. Si ya trabaja para la salvación, ya no hay salvación. ¿Me entiendes? Y si ya es salvo y él comienza a hacer cosas que van en contra de Dios, la obra de Dios es perfecta, amado hermano. Si Dios nos ha salvado, su obra es completa. Por eso que hay muchos que están, pero no son. Y algunos que ya no están. Nos sorprende a veces, ¿no? Que alguna persona que ha estado con nosotros y se ha bautizado y ha caminado de la mano con nosotros, el día de hoy no está. Y tú lo vas, el día de hoy seguro algunos de tus amigos, algunos de tus hermanos que comenzaron la fe con nosotros,
Si Dios así lo permite, tú vas y lo encuentras en este momento, seguro, más borracho que la uva. Y tú vas a decir, oye, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Si Él a mí me predicaba, ahí Él me enseñaba, Él me hablaba de Dios. No, hermano. Y aún tú le hablas de Dios y hasta te puede insultar y hasta puede pisotear el nombre de Dios sin ningún temor, hermano. Y tú dices, ¿qué pasó? Por eso, por gracia. Acá dice, por eso Pablo está diciendo, todos los que son salvados por Cristo son parte de su cuerpo, son parte de Él, llegan a ser parte de Él, se unen a Él y no van a dejarlo. ¿Por qué estás aquí en esta noche? La mayoría que está aquí, porque es que tiene esa identidad con Cristo. Ya tú por más que quieras, ya no, tú en tu mente a veces dices, no, hoy día primero voy a hacer esto y lo otro. Y hasta das el paso de hacerlo, pero hay alguna fuerza más grande que tú, que es esa relación que tenemos con Dios, esa unión que tenemos con Dios, que es por gracia y que Dios la alimenta en base a tu disposición. Pues hablamos de los medios de la gracia, la disposición de los medios de la gracia, es decir, tú oras, ¿no? Por eso que lees la palabra. ¿A dónde se va esa lectura de la palabra? ¿A dónde se va esa oración? No se va, hermano, no es como las cosas del mundo. Se va. Dios lo escucha y se queda en tu corazón y en tu mente. Y si esa palabra ha sido engendrada, han sido ya transformado tu mente, tu ser interior, por más que tú quieras hacerlo, hay una más grande fuerza que te impide que tú estés ahorita haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. No dice, acá está diciendo, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. ¿Qué es la redención? Es la compra que Dios hace, el pago que Dios hace, la liberación que Dios hace. ¿Dónde estábamos nosotros antes de venir a Cristo? Nuestro dueño, nuestro amo, era Satanás. Vivíamos para complacer los deseos de nuestra carne y ser parte de este mundo y adorar a Satanás. Adoramos a Satanás, hermano. Por eso dice, Dios tuvo que pagar con la muerte de su Hijo, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Es la redención, es un derramamiento de sangre. Va a pagar con su vida, derramando su sangre. El otro día, el martes pasado, se hablaba de la comunión, de la Santa Cena, ¿no? Que cuando se hizo por primera vez, le pidieron que sacrificaran un cordero y que no quedara ni una gota de sangre. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron y lo colgaron, ¿no es cierto? Lo colgaron, le cortaron el cuello y pusieron una vasija, no sé de qué tamaño, pero en esa vasija cayó toda la sangre del cordero. Como decía la hermana Rosario, porque después tenían que ellos pintar los dinteles con la sangre del cordero, porque iba a pasar el ángel de la muerte, ¿no es cierto? Y donde no estaba la sangre del cordero, entraba el ángel de la muerte y mataba ¿a quién? Al primogénito. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él derramó hasta su última gota de sangre, porque cuando a Él le metieron la espada, ¿qué salió? Sangre y agua. Cuando salió agua es que ya no había ni una gota más de sangre en su cuerpo. Eso fue el pago que Dios hizo, que el Dios hizo. Por eso dice, la justicia de Dios. ¿Quién envió a su Hijo Jesús? Al Hijo. Fue Dios. ¿En dónde? En la eternidad. Planificaron ellos. Y en su naturaleza humana,
Dios le dio todo lo que él necesitaba para poder vivir acá en esta tierra a Jesús. ¿Me entiendes? Pero ahí, en esa naturaleza humana, es que va el Dios hecho hombre, va a la cruz a morir. Estaba meditando en ello, ¿no? Estaba hablando con mis nietas en la mañana sobre los tipos de muerte, ¿no? La muerte física, la que experimentó Jesús, y la muerte espiritual. ¿Cuándo Jesús experimentó la muerte espiritual? ¿Cuando murió físicamente o antes de morir físicamente? Antes de morir físicamente. ¿Por qué el Padre se alejó de él? ¿Por qué le dio la espalda? Porque ya estaba él cargando nuestros pecados. Entonces él estaba experimentando en ese momento nuestra muerte espiritual. Nuestra muerte espiritual en su naturaleza humana, ¿no es cierto? Estamos hablando. Por eso que el Padre se tiene que alejar de él. Y todo lo estaba haciendo, ¿por qué? Para redimirnos. Para ser justificados gratuitamente. Para que la ley de Dios se cumpliera. Porque el Señor le dijo a Adán, si tú pecas, vas a morir. Dios establece esa ley. Dios establece esa ley. Y el hombre, después de pecar, ya no pudo volver, por más que quiso, a estar en comunión con Dios por causa del pecado. Por eso que la ley de Dios, Dios mismo, tiene que Él planificar cómo el hombre pueda apropiarse de la ley, de la justicia de Él, de Dios. Porque era la única forma en que el hombre podía ser salvo. Sacarnos de esa condición de muerte por causa del pecado. Por eso es necesario que Él viene y nos redime. ¿Qué está haciendo ahí Dios? Aplicando su justicia. ¿A quién? A Cristo Jesús. Cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, muere por causa de nuestros pecados. Y Dios está aplicando, ¿qué cosa? Su justicia. La paga del pecado es muerte. ¿Quién está muriendo por nosotros? Entonces Dios está cumpliendo su justicia. Él. ¿En quién le está imputando eso? ¿A quién le está imputando? A Cristo Jesús. Le está imputando todos nuestros pecados. Todos los pecados. Desde Adán hasta el último hombre que será salvo antes de que Cristo venga a levantar a su iglesia. ¿Me entiende? Todos los pecados. Todos los pecados de Jesús, perdón, de los hombres, del hombre, de Adán hasta el último ser humano, que en ese instante cuando Cristo venga y levante su iglesia, Jesús estaba ahí, ¿me entiende? Recibiendo sobre él esa carga de todos los pecados, cargando nuestros pecados. Entonces, en ese momento Dios tuvo que apartarse de él, ¿me entiende? Y Jesús va a experimentar que su Padre lo abandona. Pues es decir, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tú nunca lo has hecho. Por eso, ¿cuál era la batalla de Jesús en Getsemaní? Por ese momento. Pero que se haga conforme a tu voluntad, ¿no? Decía, Señor, que no pase esta cosa. Pero si es así, así tiene que ser. Y aquí Pablo está escribiendo. Por eso digo que Pablo es utilizado por Dios de una forma increíble para explicarnos esta gran verdad, amado hermano. Esta gran verdad, que Dios tenga misericordia en este año 2022. Muchos de nosotros lleguemos a crecer y a entender que no son momentos, amado hermano, que no son días. Nosotros debemos estar en la presencia de Dios permanentemente. Por eso cuando usted ve la historia, la biografía de esos grandes hombres de Dios, ¿no?, muriendo por la causa de Cristo, o sufriendo por la causa de Cristo, o siendo usados con poder, de una forma increíble. Cuando usted mira la biografía, te llenas de emoción, ¿no? Porque estos hombres llegaron a entender estas verdades, hermano. Ellos, para ellos ya estas cosas eran importantes, pero no trascendentes. Lo trascendente para ellos era su relación,
que ellos eran justos en Cristo Jesús gracias a la justificación gratuita que Dios le había hecho a ellos por causa de que Dios quiso salvarlos. Dios quiso sacarlos de esa condición. Decíamos hace 15 días, ¿cuál es la causa del pecado? La impiedad, ¿no es cierto? La impiedad, nuestra vía impía nos lleva a ¿qué cosa? A pecar. Y eso se demostró ese día. Dice, que es en Cristo Jesús, ¿no? Por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Miren, dos términos trascendentales está usando aquí, tres términos, perdón. La justificación por la fe, va después la redención y ahora va a usar la propiciación. Pero todos en ellos van a descansar en la gracia de Dios. ¿Qué era el propiciatario? El arca del pacto, el día martes se explicó, ¿no es cierto? El martes los que estuvieron en el culto y aquellos que lo han visto, ¿no? Si lo han visto, se decía el día jueves, ¿no? ¿Qué tiempo le damos a Dios? ¿Le damos más tiempo a Dios o le damos más tiempo a otra cosa, a cualquier cosa que no sea Dios? Si tú no has venido y te has interesado en el libro de Hebreos, ahí está. Entonces, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ¿no es cierto? En el arca del pacto habían dos ángeles que eran grandes, bien grandes eran esos ángeles. Se chocaban prácticamente alas con alas, tenían 6 alas. Y la idea era, uno de ellos era tapar el arca del pacto. ¿Ya? El arca del pacto ¿qué estaba en el arca del pacto? La ley de Dios. Y encima del arca había una placa que tapaba todo eso, se llama propiciatorio. ¿No? Propiciatorio, ahí está. Propiciatorio. Tapaba eso, ¿me entiende? Tapaba, ¿para qué? Para que no se pudiera ver la ley de Dios. Y los ángeles también. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba con incienso. ¿Me entiende? Él entraba orando y también incienso, y se llenaba el lugar santísimo de humo. Porque la idea era que ahí estaba la presencia de Dios, ¿no? Pero él llevaba sangre en una taza. Sangre, ¿me entiende? Sangre. Y él rociaba 7 veces esa placa. 7 veces. 7 veces rociaba esa tapa. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Era el momento cumbre del día de la expiación. Era lo más importante que se hacía el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba a la misma presencia del lugar santísimo, donde teóricamente estaba Dios. O sea, eso es lo que ellos creían, ¿no es cierto? Y muchas veces, ya mi esposa explicó claramente que a veces el sumo sacerdote salía muerto, ¿no? Ya iba con una soga ahí en el pie y cuando se moría, lo sacaban nada más. Porque nadie se podía acercar ahí al lugar santísimo. ¿No? Entonces, ¿qué está explicando aquí Pablo? A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe. ¿Quién va a ser Jesús simboliza al sumo sacerdote, pero también Jesús es el propiciatario. Es decir, Él es también ese lugar que tapa, ¿para qué? Para que no se vea la ley. ¿Qué simboliza eso? Ya se ha demostrado que la ley es el ayo o el maestro. Ayo con Y es maestro. Aya es maestra, ¿no? El objetivo principal de la ley es mostrarnos nuestra condición de cómo estamos delante de Dios, ¿no? Y cuando la ley nos acusa,
Cuando miramos la ley y la ley nos acusa, démosle gracias a Dios, hermano. Porque la ley nos está descubriendo que estamos mal delante de Dios. Pero el objetivo de la ley no era que tú por ti mismo pudieras cumplir con la ley. Porque al final el Antiguo Testamento nos va a demostrar que nadie pudo cumplir con la ley. Lo único que nos va a demostrar el Antiguo Testamento era la necesidad de la ley. Pero ahora, en Cristo Jesús, se va a cumplir la justicia de Dios. Entonces, ¿qué está simbolizando ese derramamiento de sangre? Que hay un pago. Esa sangre derramada sobre ese lugar era para que todos nosotros pudiéramos también tener acceso a Dios por medio de Cristo Jesús. Es decir, por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando tú y yo somos salvados, somos justificados por la fe, gratuitamente, somos redimidos, somos liberados, arrancados, sacados de la condición en la cual vivimos. También, en el tercer lugar, una de las cosas que Dios hace es te pone en la condición de que tú y yo, si hemos aceptado esta salvación, que es gracias a la justicia de Dios por la fe en Jesús, nosotros ahora estamos en la misma presencia de Dios en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Es decir, nosotros ahora en Cristo Jesús estamos en la misma presencia de Dios. Eso es lo que está haciendo y está haciendo con este sacrificio expiatorio Jesucristo. Y aquí Pablo lo está demostrando en este 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿Qué está diciendo? Que tú y yo tenemos que creer que eso es verdad. Hemos dicho, ¿qué es la fe? La fe sencillamente es creer lo que dice la palabra de Dios. Nada más. La fe bíblica es creer lo que dice la palabra de Dios. Nada más. No le hagamos más cosas. Es sencillamente. Pero se me hace difícil a veces, ¿no? A veces cuestionamos mucho la palabra de Dios. Pero en realidad acá dice por la fe. ¿En quién? En la obra de Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Porque ¿quién está haciendo todo esto? ¿Quién planificó? ¿Quién ordenó? Dios, ¿no es cierto? ¿Quién cumplió? ¿Quién obedeció? Cristo. ¿Por qué causa? Cristo vino a vivir acá a la tierra. ¿Por qué vino Cristo? A morir a la cruz del Calvario. Para derramar su sangre. ¿Me entiende? Para que en ese sacrificio expiatorio, Cristo Jesús, ¿me entiende?, nos abriera a nosotros la gran bendición de poder estar en la presencia de Dios. Es decir, la justificación, la salvación, somos como resultado de la salvación, gracias a la gracia de Dios, somos justificados por la fe, hemos sido liberados, redimidos del poder del pecado, de aquello que nos ha tenido atado por siempre antes de venir a Cristo. Pero también ahora el Señor está diciendo, no solamente es eso, ahora tú puedes estar en la misma presencia de Dios. Se explicó el martes claramente que el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó de arriba hacia abajo y todos, por medio de Cristo, ahora podemos estar en la misma presencia de Dios en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Como demostración de su justicia. Es decir, ¿qué está diciendo ahí? Que no es por el cumplimiento de la ley, no es porque tú seas justo y hagas cosas buenas, sino es por la justicia de Dios. Es decir, que la justicia de Dios, para poder ser satisfecha, era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario, derramara su sangre en la cruz del Calvario, y ese lugar, para poder cumplir con la ley, fue necesario que se derramara esa sangre. ¿Y a dónde se derramaba? En el propiciatorio, ¿no es cierto? Ahí se derramaba la sangre de Jesús, 7 veces lo derramaba el sumo sacerdote. Para que tú y yo ahora podamos tener la libertad en Cristo Jesús
de entrar a la presencia de Dios y también en Cristo Jesús cumplir con la ley de Dios, cumplir y vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo, ¿no? Jesús va a decir esas grandes verdades. Y va diciendo aquí algo que es de mucha importancia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Hay una pregunta, ¿no? Bien elemental. Vamos a ir a algo bien elemental. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, no solamente venimos por el pecado que hemos cometido en ese momento, ¿no es cierto? Cuando el Espíritu de Dios, en la gracia de Dios, Dios nos da ese Espíritu, comienza a trabajar en nosotros, en nuestra mente, porque trabaja en nuestra mente para demostrarnos que somos pecadores. ¿Qué hace? ¿Nos convence de qué? De pecado. Del pecado que estamos cometiendo en ese momento, hemos cometido hace un momento, ese día o el día anterior. No. Nos hace recordar todos nuestros pecados, la gran mayoría, y nos hace ver que somos pecadores de todos los pecados que hemos cometido, pasados. Ninguno puede ser que antes de ese momento habías pecado, pero ya en ese momento se convierte en pasado. Todos nuestros pecados cuando venimos a Cristo son pasados. Se supone que tú estás delante de Dios, estás con temor y temblor, el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, pero también de justicia. Entonces, ¿qué haces tú? Dios produce un arrepentimiento en tu vida. Y tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no es cierto? Y confesamos nuestros pecados al Señor. Y Dios declara su juicio. ¿Qué es su juicio? Que eres justificado por la fe. Eres redimido, eres comprado a precio de sangre. Ya tú eres hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso todos lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Es así o no es así? ¿Qué pasó? Antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, había muchos salvos. Muchas personas que habían sido salvadas. Y que había sido declarado justo. Y el que más se nos habla es de Abraham. Nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado que dice por justo. ¿Y qué de los pecados de Abraham? ¿Quién pagó por los pecados de Abraham? ¿Por qué Dios no castigó a Abraham por sus pecados? ¿Por qué Dios permitió, no sabemos cuántos años, hasta el día en que Él murió en la cruz del Calvario, que todos esos hombres que estaban en la presencia de Dios, a Jesús, cuando está ahí en el monte de la transfiguración, ¿quién lo visita? ¿Quién viene de la misma presencia de Dios a visitar a Jesús? Ellos. ¿Pero alguien murió por sus pecados? ¿No habían sido pecadores? Sí, habían sido pecadores. Entonces Dios va a pasar por alto esos pecados. No es que Dios lo está dejando, sino que Dios tiene una figura de lo que es el tiempo, ¿me entiende? Nosotros no estamos muy limitados en la cronología, en el pasado, en el presente y en el futuro. Para Dios no existe el pasado, el presente y el futuro como Dios. Pero Él cuando mira a la humanidad, ¿me entiende? Él permite que el hombre mire el pasado, el presente y no sabe el futuro. Pero para Dios delante de Él está el presente, está el pasado y está el futuro. Entonces para Dios, Él va a pasar por alto. ¿Para qué? Para este momento en que su Hijo está muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Me entiende? Está haciendo, Él está redimiéndonos, entregando la vida de su Hijo Jesucristo por nuestros pecados, pero también por todos ellos. Está pagando Jesús en ese momento. Eso es lo que aquí el apóstol Pablo está respondiendo. En otra versión dice, porque a causa de la remisión de los pecados sucedidos anteriormente en la paciencia de Dios. Es decir, Dios, amado hermano, está haciendo pagar a Cristo Jesús también por todos los pecados de los hombres que ya no estaban vivos. En ese momento, Cristo está pagando.
con su muerte en la cruz del Calvario. Ahí Dios mismo, su justicia demandaba eso. Entonces cuando Cristo es ofrecido en ese acto expiatorio de su muerte en la cruz del Calvario, en la muerte de la cruz, amado hermano, Él está pagando por todo eso. Esa es una gran esperanza. Una esperanza que a nosotros también nos debe llenar de gozo y de esperanza, sabiendo que tú y yo, nuestros pecados, ya han sido perdonados. Que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, si hemos pecado y no hemos arrepentido, todos esos pecados ya han sido perdonados. Ya Dios ya no cuenta para Dios, ¿me entiende? Dios tiene memoria de todo, pero Dios, para que vea cuán grande amor tiene para con nosotros, para Él ya no cuentan esos pecados. Imagina, ¿no? David fue un asesino intelectual, ¿sí o no? Y aún más también, él mató con sus propias manos a muchos enemigos, pero Dios lo perdonó. El mismo Job, mire, que hemos leído hace un momento, un hombre íntegro, dice, pero nadie les había pagado por sus pecados. Todos los sacrificios eran buenos, está bien, pero eran de la complacencia de Dios, pero no satisfacían la justicia de Dios. Fue necesario que Cristo muriera para que Dios se satisfaciera con esa justicia y aplicara también a Job, a Abraham, a todos, sin excepción. Y ese mismo Dios está dispuesto a salvar a cualquier persona que se arrepienta de sus pecados. No importando la condición en que vengan, porque por gracia, nada más porque Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Y Dios nos ayude a entender esta verdad para poder nosotros anunciar a las personas, decirle a la persona, no importa quién sea, amado hermano, sea el hombre más terrible, el hombre más pecador, el que causa más problemas, si Dios te da la oportunidad de predicarle, de hablarle de Cristo, Dios lo quiere salvar, pero aplicando su justicia, la justicia de Dios sobre su vida. Diciéndole que Él es un pecador y que Él no se puede salvar, pero que Dios en su gracia, en su misericordia, en su bondad, lo quiere salvar. Y que Dios, para poder salvar, ha hecho que Cristo Jesús muera por sus pecados. Que Cristo Jesús muera por sus pecados. Pero Él se tiene que arrepentir y entender que Él es un pecador. Aún ese entendimiento, esa demostración de que Él necesita ser salvo, es la gracia de Dios que tiene que venir sobre Él. Por eso tenemos que pedirle al Señor, ten misericordia y tu gracia venga sobre este hombre para que pueda entender, comprender que Él es un pecador y que tiene que arrepentir y entregarle su vida a Cristo para que a Él se le aplique la justicia de Dios y pueda ser salvo. Como yo un día estaba yo perdido, muerto en mis delitos y pecados, pero tú pusiste a tu Hijo Jesucristo para satisfacer tu justicia. Y ahora, gracias a la justicia tuya, que es la justicia de Dios, que la recibo por la fe, porque la creo, yo soy salvo, aleluya, por gracia, Señor. Es un regalo tuyo que tú me das. Y termina el apóstol Pablo diciendo, para demostrar en este tiempo su justicia. Para demostrar en este tiempo, hoy día, su justicia. ¿A quién? A ti y a mí. Y a cualquier persona que se arrepiente de sus pecados. ¿No? En este tiempo, en el presente de hoy, ya hablando de cronología, a fin de que Dios sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Nadie le puede cuestionar a Dios la salvación, hermano. Nadie. Los hombres le pueden cuestionar, pero si tú eres un hijo de Dios, ninguno de nosotros podemos cuestionar a Dios la salvación. Porque Él puso, ¿a quién? A su Hijo amado, para satisfacer su justicia. Por eso dice aquí, termina esta brillante idea, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, que es la palabra Él, es Dios, ¿no? A fin de que Dios sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús, al que le crea a Jesús, a que crea que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, a que Jesús ¿qué cosa?
gracias a su obra en la cruz del Calvario, gracias a que Dios satisfajo su justicia, ahora la justicia de Dios, yo soy declarado justo en Cristo Jesús. Soy justificado por la fe, por creer en la obra de Jesús. He sido redimido, he sido liberado, he sido arrancado. Gracias, porque ahora yo puedo entrar a la misma presencia de Dios en Cristo Jesús y ofrecer a Dios gracias. Porque si estoy en Cristo Jesús, ahora tengo libertad. Ahora yo soy un hijo de Dios. Padre, te doy gracias. Y te pido, Señor, que nos hagas entender esta verdad, Señor, que es tan importante para nuestra vida. El día en que tú nos convertiste, el día en que tú nos salvaste, Señor amado. Hiciste esta obra, Señor, esta obra de justificarnos por la fe. Pero gracias porque creímos en la fe en Jesús, porque la justicia tuya fue satisfecha, Señor. La justicia tuya fue satisfecha, Señor amado, al morir Cristo por mí en la cruz del Calvario, al entregar su vida santa, Señor amado. Y ahora esa justicia de Dios es aplicada a mi vida. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:21, ahora nosotros mismos somos hechos justicia de Dios, gracias a esta obra, Señor amado. Gracias, Señor, porque la salvación es de Jehová. La salvación es de nuestro Dios, como dice Jonás 3:9, Salmo 2:8, Señor. La salvación es autoría tuya. Nosotros, Señor, si estamos aquí es por la gracia tuya que un día hizo posible que tú hicieras acercarnos a ti, Señor. Lo único que nosotros tuvimos que hacer fue entender y arrepentirnos de nuestros pecados y entregar tu vida. Aún esa obra de arrepentimiento, tú la produciste en nosotros y nos demostraste, Señor, la gran necesidad de ser salvados, la gran necesidad de que tú habías hecho tan grande sacrificio en tu Hijo, en ese acto expiatorio en la cruz del Calvario, para que yo pueda, Señor, ser libre, para que en ti, Señor, ahora en Cristo Jesús, yo pueda presentarme delante de ti en Cristo y tomar, Señor, esa posición de permanecer en ti, justificado por la fe, redimido, comprado a precio de sangre. Antes mi posición era de pecador, destituido de la gloria de Dios, pero ahora estoy en tu misma presencia en Cristo Jesús, gracias a este acto redentor, gracias a la justicia de Dios que ahora se me ha aplicado y que ahora en Cristo también yo soy justicia de Dios. Te doy gracias, Señor, por esta gran bendición de ser hijo tuyo. Haznos entender, Señor, esta gran verdad. Esta verdad es trascendental, que trasciende en la eternidad, Señor amado, y que debemos de celebrar cada día, que somos hijos tuyos, Señor, redimidos, y que tenemos libertad, Señor, y conocer la verdad, y la verdad os hará libre, la libertad de poder vivir en armonía, en comunión contigo, en paz contigo, y teniéndote a ti, Señor, lo tenemos todo, Padre. Aunque podamos tener muchas situaciones en este mundo, pero tenemos la seguridad de que contigo lo podemos todo, Señor. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.